por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el destierro bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre bueno y de Jesucristo nuestro hermano y Señor estén con ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Las intenciones de esta Eucaristía son las siguientes: acción de gracias por el cumpleaños de Maritza López, por la salud de Alfredo Newman, por la salud del bebé Luis Antonio Jiménez, por la salud y bendición de Iris Brown Orocu, por la salud y la bendición de Maida Orocu de Brown, petición al Padre Pío por la salud de un devoto, a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo, a la Santísima Trinidad por la familia Marcoviche Boy, a la Santísima Trinidad por favor concedido a Insigne Asesores Panamá, a la Santísima Trinidad por Durman Esquivel, petición por la salud e intenciones de Elizabeth Carvajal en su cumpleaños, petición también por el cumpleaños de Sara Guzmán Flores, aquí presente, que da gracias a Dios por el don de la vida. Pedimos también por el eterno descanso de Amelia de Fábrega, primer día, Gloria Berrocal de Martinelli, Doris Gutiérrez, Carlos Patterson, Isabel María Atencio de Caramañites, 18 aniversario, y por todas las almas del purgatorio. Para vivir mejor esta celebración, esta fiesta de hoy, la fiesta de la conversión de San Pablo, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre.
Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Como ya se decía al inicio de la Eucaristía, estamos hoy celebrando la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, uno de los primeros grandes seguidores de Jesús, aunque Pablo, a diferencia de los 12, no convivió a Jesús, no coincidieron históricamente, pero sí, conforme al relato de la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo su propia experiencia de Jesús resucitado, una experiencia que le tira por tierra, es decir, que le sacude, que le hace vivir de una manera transformada. Pablo se convirtió en un gran predicador, recorrió muchas de las zonas habitadas de aquel entonces, en medio de 1000 peligros y dificultades y persecuciones. Llegó hasta Roma, donde terminó muriendo como mártir. San Pablo se nos muestra entonces hoy como una figura de lo que bien podría ser el proyecto de vida cristiana de cada uno de nosotros. Viendo la vida de San Pablo, si la vemos así como linealmente, podríamos decir que hay un antes y un después de lo que está en medio, que es la experiencia del resucitado, su bautismo y su conversión. De ahí para atrás está el antes de San Pablo, que más bien se llamaba Saulo, y que según él, haciendo el bien a los ojos de Dios, hacía terribles males, perseguía a los cristianos para que fueran encarcelados, y si morían tampoco le importaba mucho. De hecho, Pablo sostiene las túnicas de aquellos que apedrearon al primer mártir de la iglesia, a San Esteban. De algún modo fue tan criminal, tan asesino como ellos. Pero fíjense que todo eso lo hacía él según en conciencia, en buena conciencia, según él de buena voluntad, queriendo defender a Yahvé, a su Dios. No es sino hasta que tiene la experiencia del resucitado que se da cuenta que a quien perseguía, a quien hacía daño, era al mismísimo Jesucristo. Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Jesús se identificaba con cada uno de aquellos hombres y mujeres que Saulo perseguía y metía presos en la cárcel. Hemos de tener mucho cuidado nosotros también, que a veces creyendo que hacemos el bien, a veces creyendo que actuamos en el nombre de Dios,
tenemos el peligro de estar haciendo daño a otras personas. Y haciendo daño a otras personas, estamos haciendo daño al mismísimo Jesucristo. Qué triste que algún día el Señor nos dijera: ¿y tú por qué me has perseguido? ¿Y tú por qué me has ofendido? ¿Y tú por qué me has hecho daño? No olvidemos, conecta con esta idea el capítulo 25 de San Mateo, aquel relato que habla de lo que llamamos el juicio final, donde a unos se les dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, etcétera. Y a otros les dice: apártense de mí, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. La idea es la misma. Lo que hacemos de bien con el prójimo, con el semejante nuestro, se lo estamos haciendo a Dios. Y de la misma manera, lo que hacemos de negativo, de malo para cualquier persona, así sea tan cercana, tan íntima, de nuestra propia familia, como a cualquier desconocido, cualquier mal que le hagamos a Dios mismo, a Jesús mismo, se lo estamos haciendo. Pablo tuvo que vivir una tremenda transformación en su vida, un cambio de esquema mental, un cambio de esquema espiritual. Todo el horizonte de valores, toda su escala moral tuvo que ser botada para que surgiera en él algo nuevo, algo conforme al Evangelio de Jesucristo. Y justamente, si hemos hablado de lo que era Pablo, también podemos hablar mucho más de lo que fue el Pablo posterior, el Pablo ya convertido, el Pablo que arriesga su vida, el Pablo que va de pueblo en pueblo, que va por los mares, que va por los montes, que va por los desiertos, cumpliendo lo que nos decía el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta palabra de Jesús resucitado, esta invitación a anunciar el Evangelio, Pablo se la tomó muy en serio. Por eso le llaman el apóstol de los gentiles, el apóstol de todos los pueblos, porque gracias a la palabra que él predicó, gracias a las cartas que él escribió, que hoy son consideradas palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, esa evangelización de Pablo, esa palabra que él anuncia, hasta el día de hoy sigue resonando cada vez que escuchamos una de sus cartas en una Eucaristía o leemos el texto bíblico en nuestra propia casa. El perseguidor se convierte en heraldo del Evangelio, en portavoz de la palabra de Dios. En medio de ese antes y ese después está el relato que se nos da hoy, la conversión de Saulo, la experiencia del resucitado, que de momento le deja ahí medio ciego por unos días, hasta que recupera la vista. Perder la vista, recuperarla, equivale a un morir y un volver a nacer. Se nota incluso en el cambio de nombre, de Saulo se convierte en Pablo. El bautismo, eso tendría que haber significado para nosotros un momento de cambio, un momento de conversión en nuestra vida. Por lo menos antiguamente, que se bautizaba sobre todo a la gente adulta, vivían un proceso de preparación largo de 2-3 años, no de catequesis doctrinales, no de charlas, sino de un proceso de conversión y de cambio de vida. Y solo cuando se daban garantías de que efectivamente esa persona estaba bien preparada y bien dispuesta, solo entonces se le bautizaba. Ahora hacemos al revés. Primero se nos bautiza cuando estamos niños y después viene la conversión. Una conversión que viene a ser compromiso de los padres y padrinos, pero que muchas veces, como ni ellos procuran la propia conversión, menos van a procurar la del hijo o la del ahijado.
que han llevado al bautismo. En definitiva, nos queda a nosotros recuperar los valores de nuestro propio bautismo, darnos cuenta que en nuestro bautismo, como en San Pablo, tendría que haber un antes y un después, cambiar nuestra vida, entrar en conversión. Hay otro dato importante en el texto que también conviene meditarlo, y es que Saulo recibió la orientación de una persona. Jesús resucitado le toca, le transforma, le baja de su caballo, le echa por tierra, pero luego le dice: vete a Damasco y ahí busca a un hombre llamado Ananías. Él te dirá lo que tienes que hacer. La experiencia del acompañamiento, la experiencia de dejarnos guiar y orientar por otra persona. La conversión, nuestro camino de crecimiento espiritual, florece mucho más, prospera verdaderamente cuando lo hacemos de la mano de alguien que va como más adelante en el camino, o por lo menos que tiene otra perspectiva de vida y otra preparación y nos va orientando y guiando. No menospreciemos la palabra que otra persona puede darnos como guía, desde la que nos da un sacerdote cuando vamos a confesarnos o buscamos acompañamiento espiritual, hasta el consejo del papá o la mamá, del esposo o de la esposa, hasta de un hijo mismo. Si es una persona madura, puede aconsejarnos, puede darnos una palabra que nos guíe, la palabra del amigo, la palabra del hermano o hermana en la comunidad cristiana. Tantas personas que nos van dando posibles orientaciones y que nosotros tenemos la doble posibilidad de acoger esas orientaciones y utilizarlas para nuestro crecimiento espiritual, o de rechazarlas un poco con soberbia y autosuficiencia, diciendo: no necesito consejos de nadie, yo me las arreglo a solas con Dios. Pues sí, Dios te habla al corazón, pero Dios también te habla también por medio de otras personas. En definitiva, y con esto termino, que nos quede esa motivación de la fiesta de hoy, de la conversión de San Pablo, a vivir también nosotros nuestra propia conversión, nuestra propia transformación, a hacer vida el bautismo que ya hemos recibido, de dejar de perseguir al Señor para convertirnos en anunciadores de Él, anunciadores de su palabra. Cuánta falta hace de auténticos evangelizadores en nuestro mundo y en nuestra iglesia. ¿Por qué no ser yo uno de ellos? ¿Qué obstáculo puedo tener? Ni la edad, ni las ocupaciones. Si argumentamos algo serán pretextos, pero razones auténticas para no ser evangelizadores, yo diría que nadie las tiene. Todos, con solo nuestra propia vida, con solo nuestro propio testimonio, podríamos ser grandes evangelizadores al estilo de San Pablo. Que el Señor nos lo conceda. Amén. Confiémonos a la intercesión del apóstol de las gentes, para que el Señor guíe el camino de la Iglesia y de cada cristiano. A cada petición digamos: conviértenos a tu verdad, Señor. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por la Iglesia, en la conclusión de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, oremos para que no renuncie jamás al diálogo, sino que tenga siempre en su corazón la búsqueda y la custodia de la unidad, valorando la diversidad, para que sea, como San Pablo, voz profética, valiente y tenaz, que en la diversidad de los miembros del cuerpo exalta la gloria de la única cabeza. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por el Santo Padre Francisco, por los sacerdotes y los diáconos,
por todos los consagrados, que la fuerza del Espíritu alimente su fe, los llene con una caridad solícita hacia cada hombre y los haga, con la palabra y con su vida, testigos alegres y gratos de Cristo. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por todos los cristianos, que la oración al Señor sea incesante, para que todas las iglesias que profesan la fe en Cristo caminen hacia la unidad a través de un diálogo fraterno y sincero. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. A la intercesión de San Pablo, que se dejó tocar por el Señor y entregó toda su vida por el Evangelio y por la unidad, confiemos nuestros gobernantes, que se dejen conmover por los problemas y necesidades de cada hombre, y dejando de lado los intereses egoístas, se conviertan al verdadero bien y se pongan a sí mismos y a sus capacidades al servicio de la unidad, del diálogo, del bien común. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por la salud de Alfredo Newman, del bebé Luis Antonio Jiménez, salud y bendición para Iris Brown Orocu, salud y bendición para Maida Orocu de Brown, petición al Padre Pío por la salud de un devoto, a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo, a la Santísima Trinidad por la familia Marcoviche Boyd, a la Santísima Trinidad por favor concedido a Ensigne Asesores Panamá, a la Santísima Trinidad por Durman Esquivel, y petición por quienes están cumpliendo años en este día: Maritza López, Elizabeth Carvajal y Sara Guzmán Flores. Oremos al Señor. Conviértenos a tu verdad, Señor. Esta plegaria te la hacemos llegar, Padre bueno, por la mediación de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. El pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño,
sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te damos gracias porque nos invitas a ser evangelizadores, portadores de tu palabra. Concédenos el don de tu Espíritu Santo, que nos conceda vivir en unidad, que nos dé la fortaleza del apóstol Pablo para anunciar tu palabra a los más necesitados. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, hoy especialmente de Amelia de Fábrega, Gloria Berrocal de Martinelli, Doris Gutiérrez, Carlos Patterson, Isabel María Atencio de Caramañites, y todas las almas del purgatorio, y de los que han muerto en tu misericordia, concédeles a llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, tu esposo San José, los apóstoles, San Pablo, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de saber que somos hijos e hijas de Dios, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estimados hermanos, se les recuerda que la Sagrada Comunión se entregará únicamente en la mano y se debe comulgar inmediatamente delante del ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento. Avisos parroquiales. A quienes tengan sobres de la campaña de remodelación del pasillo lateral, les animamos a ir entregando su ofrenda. Dios multiplique su generosidad. Debido a las obras de construcción, el acceso a la cripta será por detrás del templo. Está abierta la matrícula para primera comunión, confirmación para jóvenes, catequesis para adultos que no han realizado sus sacramentos de iniciación como bautismo, primera comunión o confirmación. La fecha de inicio de la catequesis de adultos es el lunes 30 de enero a las 7 de la noche. Se les recuerda que este trámite es un trámite presencial. Les invitamos a participar en el fin de semana de encuentro matrimonial a realizarse el sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Santuario Nacional. Reunión informativa el martes 24 de enero vía Zoom. El grupo de talleres de oración y vida les invita a su primera reunión el 2 de febrero a las 7 de la noche. Les invitamos a participar en el taller de lectura orante de la Palabra de Dios, Lección Divina, el jueves 2 de febrero a las 7 de la noche. Más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial o en la pizarra del pasillo. No olvide llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Muchas gracias. Hemos orado por 3 personas que están de cumpleaños hoy. Quienes estén presentes, levanten la mano. Maritza López, Elizabeth Carvajal y Sara Guzmán, levanten la mano. Les damos un aplauso a las cumpleañeras. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un buen día. Pueden ir en paz. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.